Mientras algunos residentes montaban guardia en sus vecindarios para defender a sus familias del asesino que tenía en vilo a todo Estados Unidos, ciertas personas optaron por mudarse de Los Ángeles a causa del terror que sentían todas las noches. Ningún lugar parecía seguro debido principalmente a que el Night Stalker parecía atacar al azar. El investigador Frank Salerno y el oficial Gil Carrillo comprendieron que el amplio operativo policial no iba a amedrentar al asesino. Si todo el mundo lo estaba buscando en Los Ángeles o San Francisco, no tendría reparos en mudarse a otro lado para continuar su orgía de sangre. Para demostrarlo, les había dejado un gran pentagrama dibujado en la pared del último hogar que atacó. Aún así, siempre existía la posibilidad de que cometiera algún error o surgiera alguna pista inesperada. Solo tenían que estar atentos cuando ello ocurriese. A pesar de que toda la comunidad estaba alerta tras el ataque cometido por el asesino en San Francisco, este volvió a las andadas una semana después. El 24 de agosto, robó un vehículo y se dirigió al sur, a Misión Viejo. Escogió una casa al azar y se introdujo por una de las ventanas. Una vez dentro, se encontró con Bill Carnes, de 29 años, y su pareja, Inés Erickson. Bill recibió 3 disparos en la cabeza y quedó agonizante. Inés fue violada y golpeada en reiteradas ocasiones mientras el asesino le advertía: «Soy el Night Stalker». Tras robar varios objetos de valor y obligar a la mujer a decir que amaba a Satanás, le dijo que le contara a la policía quién la había atacado. Minutos después, se marchó del lugar. Cuando la policía llegó, Bill continuaba con pulso y fue trasladado al hospital, en donde lograron salvarle la vida. La mujer les dio a los oficiales una descripción completa del individuo que la había agredido, además del mensaje que les había dejado. No había dudas de que se trataba del mismo sujeto. Pero esa misma noche, un perspicaz muchacho de 13 años había visto desde el jardín de su casa a un extraño sujeto vestido de negro rondando por el sector. Poco después, lo volvió a divisar, aunque en esta ocasión el hombre se encontraba conduciendo un Toyota de color naranjo. El chico decidió anotar el número de la matrícula, quizá por mera intuición. Tras hacerse público el sangriento ataque, no dudó en entregar estos datos a sus padres, y estos llamaron inmediatamente a la policía. La inesperada pista sería fundamental para la captura del asesino. Se descubrió que aquel Toyota había sido robado esa misma noche. Este aparecería 2 días después abandonado en Wilshire, a las afueras de un McDonald's. Tras un profundo análisis resultaba evidente que el ladrón había hecho lo imposible por no dejar ninguna pista dentro del vehículo. Los investigadores estaban a punto de darse por vencidos hasta que en uno de los espejos retrovisores pudieron encontrar la huella dactilar de un dedo índice. Si bien esto podía parecer un gran avance, nadie aseguraba que el ladrón de autos fuese el asesino. Además, en aquellos años, buscar y comparar una huella digital era un proceso sumamente lento. La muestra fue enviada a California, en donde por medio de un método experimental tratarían de identificarla. Al mismo tiempo, el hallazgo de una de las joyas robadas en el ataque a la familia Pan, la cual había sido empeñada y de la cual se guardaba un recibo, dio el nombre de un sospechoso: Richard Ramírez. Cuando los agentes buscaron su nombre en los registros de la policía, encontraron la ficha de un tal Richard Leiva Muñoz Ramírez, un joven de 25 años, nacido en Texas, drogadicto y con varios antecedentes por posesión, tráfico y consumo de estupefacientes, además de un largo historial por robo de autos. Los investigadores se encontraban frenéticos y decidieron comparar el registro dactilar de Ramírez con la huella encontrada en el Toyota robado. El resultado fue positivo. Había altas probabilidades de que fuese el asesino, y decidieron difundir su fotografía de registro de forma inmediata. La captura de Ramírez era inminente. Las autoridades convocaron a una conferencia de prensa a todos los medios de comunicación para enseñar la foto del sospechoso de 14 asesinatos, describiéndolo como un joven latino de 1,85 de estatura, 70 kilos de peso, cabello negro y ojos marrones. Al día siguiente, todos los periódicos del país publicaron la fotografía de Richard Ramírez, acusándolo de ser el principal sospechoso de esta seguidilla de crímenes que tenía aterrada a toda la nación. El Night Stalker ya tenía un rostro. Horas más tarde, y a raíz de toda la publicidad que generó el caso, un sujeto le informó a la policía que Ramírez se encontraba de viaje en un lugar rural de Arizona, visitando a unos familiares y que volvería pronto. Si esta información era cierta, se trataba de la oportunidad perfecta para tenderle una trampa, por lo que pusieron bajo vigilancia la estación de buses.
A la mañana siguiente, el 31 de octubre de 1985, Ramírez venía de vuelta a Los Ángeles en un autobús. Ignoraba por completo que estaba siendo buscado por la policía y que su fotografía se encontraba en todas las portadas de los diarios. Sin embargo, era un tipo relativamente cauteloso. Cuando el bus que abordaba llegó hasta el terminal, notó más movimiento policíaco de lo normal y decidió abandonar la estación por la salida de los buses, evitando de esta forma encontrarse de frente con la policía. Ramírez continuó su camino tranquilamente hasta entrar a un local de licores para comprar un refresco. Al pararse frente al mostrador de la tienda, miró hacia abajo y vio su fotografía en los periódicos. Justo en ese momento, una mujer latina que estaba a su lado lo reconoció y comenzó a gritar acusándolo de ser el asesino que aparecía en los diarios. Ramírez entró en pánico y salió corriendo del lugar. Se subió rápidamente a un autobús, pero varios de los pasajeros iban leyendo los periódicos en donde su rostro aparecía en primera plana. No tardaron en comenzar a apuntarlo con el dedo. Completamente desesperado, Richard descendió del bus y corrió casi 3 kilómetros mientras un grupo de personas lo perseguían y gritaban para alertar a los vecinos del lugar. Había intentado entrar a un domicilio y robar un automóvil, pero no lo consiguió, pues había demasiada gente en las calles y absolutamente todos lo reconocieron. Todos los teléfonos de la estación de policía comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cientos de testigos aseguraban haber visto al Night Stalker. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles del este de Los Ángeles para detener al asesino. Ramírez se encontraba exhausto. Había corrido durante varios minutos e incluso atravesó velozmente una autopista, evitando ser atropellado cuando cientos de automóviles la cruzaban a alta velocidad. Durante la huida, Ramírez se metió a un concurrido barrio. Vio a una mujer que estaba saliendo de su casa e intentó robar su vehículo. Sin embargo, los gritos alertaron a unos vecinos y comenzaron a perseguirlo hasta que lo redujeron. Ramírez intentó resistirse, pero ya era demasiado tarde. Un fuerte golpe en la cabeza con un tubo de metal y varios puñetazos terminaron con la persecución. El temido asesino serial había sido atrapado. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, tuvieron que intervenir para que sus captores no lo lincharan. Ramírez, quien aún en su condición se mostraba desafiante, fue entregado a las autoridades y llevado a la estación de policía. Las primeras imágenes del Night Stalker esposado dentro del coche policial causaron mucha expectación. El sujeto iba con una venda en la cabeza, producto de las heridas que había recibido tras la detención de los vecinos, pero lo que más llamó la atención de quienes lo vieron por televisión fue su mirada. Eran unos ojos extraños, vivaces y alertas, como los de un animal acorralado. Más que intimidado por los policías, las cámaras que lo apuntaban y la muchedumbre que pedía su cabeza, parecía furioso. Frank Salerno, quien años antes había participado en el caso de los estranguladores de Hillside, comenzó a interrogar a Ramírez. El asesino, quien en un principio se había negado a hablar, pareció sentirse halagado de que un agente tan experimentado lo estuviera entrevistando y decidió colaborar contando muchos aspectos de su infancia y juventud. Richard Ramírez había nacido en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Su padre era un ex policía de la ciudad de Juárez, que luego se dedicó a trabajar en la línea de ferrocarriles de Santa Fe. Con un carácter sumamente violento y padeciendo graves problemas emocionales, Julián Ramírez golpeaba a sus 5 hijos hasta hacerlos sangrar. El menor de ellos, Richard, había sufrido un grave accidente a la edad de 2 años, cuando un tocador cayó sobre su cabeza y le produjo una herida que requirió 30 puntos de sutura. A los 5 años, un nuevo golpe en la cabeza mientras jugaba en un columpio lo dejó inconsciente y le produjo un cuadro epiléptico que duraría hasta la adolescencia. Pero quizá la influencia nociva de su primo mayor, Miguel Ramírez, fue la más decisiva en su posterior carrera como delincuente y asesino. Miguel, un boina negra del ejército de los Estados Unidos, había prestado servicio en Vietnam. Cada vez que conversaban, este le contaba todas las atrocidades que había cometido en la guerra. Incluso llegó a mostrarle fotografías que había tomado de las mujeres que violó, mutiló y asesinó en Vietnam, como si se tratara de una hazaña. Richard lo admiraba porque además de narrarle aquellas horrorosas historias de crímenes y enseñarle a fumar marihuana, lo instruía en técnicas de sigilo y asesinato basadas en su avanzado entrenamiento militar. El 4 de mayo de 1973, cuando Richard se encontraba en casa de su primo, este comenzó a discutir fuertemente con su esposa. De pronto, Miguel cogió un revólver calibre 38 y le disparó en el rostro a su mujer,
asesinándola en el acto. Es difícil discernir si este acto traumatizó o estimuló al pequeño Richard, el cual presenció la frialdad de un asesinato en todo su esplendor. Lo que sí es seguro es que vio con sus propios ojos cómo un hombre podía dominar a una mujer sin ningún tipo de resistencia. La violencia y la frialdad eran la clave. Miguel fue enviado a juicio y recluido en un hospital psiquiátrico, además de ser considerado no culpable por razones de enajenación mental. Tras 4 años en el sanatorio, volvió a casa y continuó lavando el cerebro de su primo menor. De adolescente, Richard Ramírez comenzó a consumir mucha marihuana y LSD, convirtiéndose en un drogadicto irrecuperable. Al mismo tiempo, sus florecientes fantasías sexuales comenzaron a fusionarse con degradantes escenas de violación, que era lo que más le excitaba. Cuando aún asistía al colegio, intentó violar a una muchacha en un lugar de hospedaje en donde trabajaba. Por fortuna, fue descubierto por la pareja de la mujer, quien logró dejarlo inconsciente de un golpe. Los jóvenes decidieron dejar el lugar y Ramírez tuvo la suerte de no terminar tras las rejas en esa ocasión. Cuando finalmente se mudó a Los Ángeles, California, trató de sobrevivir robando automóviles con el único fin de costear sus vicios y conseguir un alojamiento. De hecho, cuando comenzó a matar de forma indiscriminada, se hospedaba en el tristemente célebre Hotel Cecil, que se encuentra a escasos metros de una estación de policía. Sobre este hotel profundizaremos en otra ocasión, pues ha sido escenario de varios casos criminales e incluso albergó a otro afamado asesino serial, el austriaco Johann Unterberger. Ramírez vivía como un vagabundo, desasiado, con los dientes completamente podridos y alimentándose solo de dulces y comida rápida. No parecía tener ningún otro propósito en la vida más que drogarse y delinquir. Como todo joven de la época, Ramírez escuchaba diversas bandas de rock. AC/DC o Judas Priest eran algunas de sus favoritas. Es entonces cuando comienza a interesarse por el satanismo. Obsesionado por su nueva afición, empieza a leer libros sobre el tema y se siente profundamente identificado. La convicción de que podía hacer lo que se le ocurriera, aun a costa del sufrimiento y dolor de los demás, se marcó a fuego en su mente. De ahí en adelante comenzarían los asesinatos. Millones de estadounidenses quedaron impresionados al ver a Ramírez por primera vez después de su detención. Para 1985, varios de los más famosos asesinos en serie de la historia fueron atrapados en Estados Unidos, pero ninguno lucía tan intimidante como Richard Ramírez. Ted Bundy, por ejemplo, supo disimular muy bien su maldad, ocultándola bajo una máscara de cordura y simpatía que engañó a más de alguno. David Berkowitz, el hijo de Sam, desconcertó a muchos cuando fue atrapado, debido a que su aspecto era de lo más corriente. John Wayne Gacy sí que provocó pavor por sus abominables crímenes y su espantoso alter ego, Pogo el payaso, pero resultaba más grotesco que amenazador. Ramírez, en cambio, provocaba miedo de solo mirarlo. Durante la primera audiencia ante los tribunales, la cual fue retransmitida por televisión, Ramírez eligió a 2 abogados únicamente porque eran latinos, ignorando el hecho de que no tenían mucha experiencia. Tras oír las acusaciones, exclamó: «Hail Satan». Poco antes había levantado su mano izquierda y mostró a las cámaras de televisión un pentagrama satánico que se había dibujado en ella, junto al número de la bestia, algo que tomó por sorpresa a todos los camarógrafos, quienes se deleitaban ante la presencia del connotado criminal que finalmente no los había defraudado. En apariencia, era tan amenazador y demoníaco como sus propios actos. Resultaba evidente que Ramírez no se mostraba arrepentido y que de hecho se sentía orgulloso. Philip Carlo, autor del libro The Night Stalker y quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo, comentó en un documental sobre el asesino: «Richard era bastante mal educado y agresivo, insultó a todos los que estaban ahí y cuando la gente vio cómo era realmente, se asustaron aún más». Los criminólogos que entrevistaron a Ramírez dijeron que se trataba de un psicópata cruel y egocéntrico, completamente obnubilado por sus creencias satánicas. Con diferencia, lo que más le llamaba la atención era el comportamiento ambiguo que Ramírez mostró durante su carrera criminal, convirtiéndolo en un asesino en serie de características mixtas, entre organizado y desorganizado. En muchos libros y documentales se habla de que Ramírez escogía casas al azar para realizar sus brutales asaltos. Sin embargo, en algunos casos, el asesino rondaba durante varios días los hogares seleccionados y realizaba llamadas anónimas amenazadoras con el único fin de perturbar a sus habitantes antes de matarlos.
Si el modus operandi de Ramírez era confuso, también lo era la selección del arma homicida. Podía asesinar estrangulando, apuñalando, golpeando con martillos, bates de béisbol, puños y patadas, o simplemente abriendo fuego con un revólver. Generalmente los asesinos en serie prefieren un modo de ejecutar a sus víctimas por sobre otros, y esto puede depender de qué los excita más y qué les da más sensación de poder. La estrangulación, por ejemplo, es una forma cercana y lenta, mientras que disparar con un arma de fuego es más impersonal y rápida. Ambas formas de matar suponen perfiles criminales sumamente distintos, algo que en este caso quedó en entredicho. Ramírez podía dejar un reguero de pistas en la escena del crimen e incluso testigos, y en el siguiente ataque asesinar a toda una familia y desaparecer como un fantasma. Era un criminal impredecible y resultaba un gran alivio que estuviera tras las rejas. El 22 de julio de 1988 se realizó la selección del jurado que se encargaría de enfrentar el juicio contra Richard Ramírez. Al mismo tiempo, su desquiciado comportamiento tras las rejas iba en aumento. En una ocasión, se realizó un corte y con su sangre dibujó un gran pentagrama en la pared de su celda. Pero el 3 de agosto de 1988, el asesino realmente consiguió llamar la atención cuando aseguró que conseguiría un revólver de contrabando en la sala de juicio para disparar sobre el fiscal. Quizá fue una simple fanfarronería de Ramírez, pero la noticia llegó a la prensa y puso nervioso a más de alguno. Las autoridades decidieron instalar en plena sala de tribunales un detector de metales. El 14 de agosto de ese mismo año, el juicio tuvo que suspenderse debido a que una de las miembros del jurado, Phyllis Singletary, no llegó a la sala de audiencias. Pocas horas después, se filtró la noticia de que Singletary había sido asesinada a tiros en su departamento, lo que causó pánico y despertó una serie de teorías que involucraban a supuestos grupos satanistas que podrían estar ayudando a Ramírez, desde el exterior, para intimidar al jurado. Pero pronto se supo que el novio de la mujer asesinada había sido el culpable y que se había suicidado después de matarla. Aún así, el jurado estaba aterrado. El golpe psicológico fue potente y Ramírez, como buen psicópata, supo jugar con ello. De un momento a otro, el asesino comenzó a notar que no solo psicólogos, psiquiatras y criminólogos lo miraban con atención durante el juicio. Mujeres de todas las edades y clases sociales comenzaron a visitar la corte completamente vestidas de negro. Ramírez era un psicópata muy intuitivo y pronto se dio cuenta que aquellas mujeres solo buscaban cruzar sus miradas con él. Uno de los beneficios que obtuvo por estar encarcelado fue el de conseguir que le arreglaran la dentadura. Como comprendió que se estaba transformando en un criminal tan célebre y famoso como Ted Bundy o Charles Manson, no dudó en cambiar su apariencia. Al cabo de unas semanas, el sujeto que aparecía frente a las cámaras parecía más una pretenciosa estrella hollywoodense y no un asesino serial. Empezó a vestirse de etiqueta o con chaquetas de cuero, llevaba el cabello largo, lucía unos lentes oscuros y esbozaba una mueca irónica en todo momento. Con el pasar de los días, empezó a recibir cientos de fotografías eróticas y cartas de mujeres que le declaraban su amor, lo que terminó por inflar aún más su ego. En sus siguientes apariciones, sentado en el banquillo de los acusados, Ramírez se dedicó a balancearse de forma frenética, insultar al juez, amenazar al jurado, burlarse de las familias de las víctimas y coquetear con las mujeres que venían a verlo. Las veces que intervino fue para hacer referencia a sus creencias satánicas, y en un momento llegó a decir que había cometido los crímenes inspirados por la música heavy metal que escuchaba, principalmente AC/DC y Judas Priest, de donde sacó la idea de firmar uno de sus asesinatos con el nombre de Jack the Knife, el título de una de las canciones de esta banda. Su actitud era cada vez más desafiante y parecía no prestar atención a un juicio que podía costarle la vida, pues era muy probable que lo condenaran a muerte. De hecho, la inexperiencia de sus abogados quedó en evidencia en más de una ocasión, presentando una defensa bochornosa desde todo punto de vista. Tras 22 días de deliberación, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 14 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 allanamientos de morada con robo. También se le atribuyeron 3 secuestros de menores de edad, los cuales Ramírez efectuaba con el único fin de asustarlos y verlos sufrir, para luego abandonarlos a unos cuantos kilómetros de sus hogares. Richard Ramírez enfrentaba 2 posibles sentencias: la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 3 de octubre de 1989
fue condenado a morir en la cámara de gas en la cárcel de San Quintín, en California. Tras conocer el fallo, Ramírez se dirigió a la corte. No me entienden, pero me lo esperaba porque no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de su experiencia, más allá del bien y el mal. Legiones de la noche, hijos de la noche, no repitan los errores del Padre y no muestren compasión. Seré vengado. Lucifer vive dentro de nosotros. Aún tras ser condenado a muerte, el asesino se mostraba desafiante. Luego de recibir su sentencia, se dirigió a las cámaras de televisión mientras era trasladado a su celda. Gran cosa, la muerte siempre estuvo en el territorio. Nos vemos en Disneylandia. La habilidad de Ramírez para provocar conmoción continuó intacta una vez tras las rejas. Recibió cientos de cartas de chicas que aseguraban estar enamoradas de él. Incluso mantuvo relaciones con varias de ellas cuando lo iban a visitar a la cárcel. Finalmente, el 3 de octubre de 1996, Richard Ramírez contrajo matrimonio con una escritora independiente llamada Doreen Lioy. Después de ser puesto tras las rejas, Ramírez apeló varias veces alegando que los dos abogados que lo defendieron en 1988 eran inexpertos, incompetentes e ignorantes, cosa que era cierta, y que merecía un juicio justo. Con el pasar de los años, el asesino comenzó a sentirse más angustiado y nervioso ante la posibilidad de ser ejecutado. Sin embargo, falleció el 7 de junio del año 2013, a los 53 años, afectado por complicaciones secundarias en el sistema linfático, supuestamente producidas por años de abuso de drogas y una infección crónica ligada a la hepatitis C. Tras 23 años de encierro en el corredor de la muerte, la historia de uno de los peores asesinos seriales modernos había acabado. Después de su muerte, el cuerpo de Ramírez permaneció durante varias semanas sin ser reclamado. Su esposa, Doreen Lioy, no dio señales de vida hasta la fecha y se le declaró como desaparecida. Se asegura que habían terminado su relación varios meses antes, pero en los documentos oficiales aún aparecían como casados. Según algunas fuentes, Doreen había dicho que si Richard era ejecutado, se quitaría la vida. Tal vez, al enterarse de la muerte de su marido, decidió cumplir su promesa en un lugar alejado, en donde su cuerpo aún no ha sido encontrado. El 10 de abril de 1984, el cobarde asesinato de una niña de solo 9 años fue registrado en un hotel del distrito de Tenderloin, San Francisco. El cadáver de la menor fue hallado colgado de las cañerías del sótano. Había sido golpeada, violada y apuñalada hasta la muerte. Este monstruoso asesinato no fue adjudicado a Richard Ramírez sino hasta el año 2009, cuando por medios de prueba de ADN se comprobó su autoría. Hasta entonces nunca figuró como uno de los crímenes del Night Stalker. Si bien Richard Ramírez fue encontrado culpable de 14 asesinatos, los agentes involucrados en el caso aseguraban que podría haber cometido unos 20 en total. Sin embargo, el alto costo del juicio impidió que se siguiera investigando al respecto, y la verdadera cifra mortal del merodeador nocturno se fue con él a la tumba. Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del Crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del Crimen.